Hoy son ya ciudadanos de un México muy distinto del que conocieron al llegar. Viven y a veces sufren de mestizaje sin saber a ciencia cierta qué son exactamente. En la medida en que viven y trabajan en México, se sienten mexicanos. Sus hijos recuerdan historias oídas o vividas. Son decididamente mexicanos, pero sienten también una cierta añoranza por la tierra de sus padres. Me acuerdo que una vez a mi padre le llega una carta en la que le dicen que mi tío Juan, el mayor, ha muerto. Esa carta le causó mucha impresión a él, y lo peor de todo es que no tenía nadie a quien contárselo. Entonces él se fue atrás a un muro a llorar solo. Ese es un recuerdo muy fuerte de lo que mi padre me ha contado, ¿no? Ellos vivieron momentos, algunos felices como niños, pero otros muy difíciles. Y uno muy difícil es el que un niño que ha estado acostumbrado a tener siempre una familia, pues a estar protegido en el amor materno hasta los 11 años de edad, de repente se encuentre solo. Y no solo eso, sino que le digan que el hermano al que más quiere, al que más admira, que ha luchado en la guerra, que ha obtenido grados, pues ha muerto, ¿no? México les acogió y les vio crecer. Su respeto y agradecimiento a Lázaro Cárdenas es unánime. El día en que desapareció, perdieron mucho más que a un amigo. Perdieron un padre que estaba satisfecho de ellos y de su obra. Les satisfacía desde luego haberlos visto ya grandes y todos muchachos de provecho. Realmente, para él sí fue una satisfacción y realmente se lo tomaba como una cosa rara, realmente, de que en tanto muchacho, pues hubiera sido uno o dos los que no hubieran podido salvar una situación de familia, moral, económica, sobre todo, que todos absolutamente estaban trabajando. Aquellos jóvenes embajadores obligados a prolongar de por vida lo que se aventuraba como unas vacaciones, fueron los primeros en conocer la solidaridad mexicana. Cuando acabó la guerra civil, se calcula que cerca de 50.000 españoles se refugiaron en México. La decisión del gobierno de la República de ganar la guerra y establecer la paz no supuso en momento alguno que no existiera preocupación por la derrota. El presidente Juan Negrín fue el primero en prever esta posibilidad. En el mes de octubre de 1937, cuando el futuro de la guerra aún era bastante incierto, encargó al subsecretario de Gobernación, Juan Simeón Vidarte, una gestión secreta en torno al presidente de México, general Lázaro Cárdenas, para conocer su disposición de atender a los republicanos en caso de una derrota del Frente Popular. Las simpatías del general Cárdenas por la República y su especial admiración por don Manuel Azaña eran notorias. La respuesta del presidente mexicano fue contundente. Los republicanos españoles encontrarán en México una segunda patria. El exilio introduce en la vida de la persona una desazón permanente que quien no la ha vivido difícilmente lo entiende. Pero hay, sin duda, una nostalgia y al mismo tiempo una creación de nuevos valores en el nuevo país en el que se vive, ¿verdad? Entonces eso no es ni mucho menos fácil de vivir. Esa idea de Kant, que no podía vivir más que en Königsberg, ¿verdad?, me parece muy coherente. Es decir, el que no ha salido de su pueblo nunca no tiene esa desazón. El que se ha repartido entre varios suelos de repente siente nostalgias y desazones con las cuales se puede vivir muy bien, ¿eh? El SERE, Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles, creado por el Gobierno de la República y presidido por el doctor José Puche, se encargó de la selección de los españoles que viajarían a México, de acuerdo con Fernando Gamboa,
enviado a Francia por el gobierno mexicano. En realidad los españoles fueron los que determinaron la fórmula final de la, digamos, de la calidad de riesgo y de solidaridad que se debía tener con los futuros emigrantes. Y no teníamos partiprinos tampoco, en el sentido de que vinieran más obreros o campesinos o intelectuales o gentes de distintas posiciones. Lo más importante era determinar su grado de responsabilidad en la guerra, que los hacía acreedores de refugio. La primera expedición masiva zarpó del puerto francés de Sète a finales de mayo de 1939. Grupos menores habían partido pocos días antes en los vapores Siboney, Flandre y Orizaba. Le seguirían los viajes del Ipanema o el Mexique. Pero sin duda, el Sinaya simboliza el comienzo del éxodo masivo hacia México. Cuando se hizo a la mar, sus pasajeros viajaban hacia la libertad, pero dejaban atrás, en muchos casos para siempre, una patria devastada, familias y amigos. Navegaban hacia un mundo desconocido. El 26 de mayo, el Sinaya cruzaba el estrecho de Gibraltar. Para muchos, sería la última visión de tierra española. Por los altavoces del barco, se oyó entonces la voz del periodista Antonio Zozaya. ¡Qué pena tan honda! ¿Cuántos de nosotros volveremos a pisar su suelo sagrado? ¿Cuántos podrán encontrarla redenta, emancipada, gozando de las venturas de una verdadera democracia en que todos los hombres sean hermanos y en que todos comulguen con las ideas de paz, de progreso y de libertad? Tú, España, resurgirás más deslumbrante y poderosa que nunca. A ti volverán con el cuerpo o con el pensamiento los desterrados en este mar que nos parece de lágrimas. Más allá de la línea azul del horizonte, se dirigían a un país que prácticamente desconocían por completo. En la madrugada del 13 de junio, los pasajeros avistaban las costas de Veracruz. Para todos ellos permanecerá imborrable en la memoria el poema escrito por Pedro Garfias durante la travesía. Como en otro tiempo, por la mar salada te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada. Pero eres tú esta vez quien nos conquistas, y para siempre, oh vieja y nueva España. Miles de personas abarrotaron el puerto para dar la bienvenida al barco que lucía en sus mástiles las banderas de todos los países democráticos. Allí, junto a representantes del gobierno y de los sindicatos mexicanos, les esperaba don Juan Negrín. A las 11:20 de la mañana pisaba tierra mexicana la primera familia española víctima del destierro. Nosotros no sabíamos bien a qué mundo estábamos llegando. Claro, había habido muchas conferencias sobre México y sobre todo el gobierno de Cárdenas en el barco. Y me acuerdo también, yo como andaluz lo quiero citar, que se dio una conferencia por un profesor Bonilla de Derecho Internacional, y a la hora que tenía que decir cómo era el escudo nacional mexicano, dijo, bueno, sobre unas pencas, una piedra, hay un águila, y el águila tiene en el pico, y no dijo lo que tenía en el pico, que es una culebra, y él dijo, bueno, tiene en el pico un lagartito, que hay muchos submarinos alemanes por aquí.
Veracruz les recibió con sus calles engalanadas mientras sonaban las sirenas de todos los barcos. A bordo del Sinaya llegaron 1.599 pasajeros, hombres, mujeres y niños de todas las clases y condiciones, sin distinción de ideología. El entusiasmo con que fueron recibidos en Veracruz no evitó, sin embargo, que los sectores más conservadores del país manifestaran a través, sobre todo de algunos medios de comunicación, su preocupación por la llegada de aquella oleada de rojos. El tiempo hizo desaparecer los recelos iniciales. Con base en lo que los propios mexicanos han dicho públicamente y han reiterado una y otra vez, ellos consideran que la aportación del exilio español en el terreno de la cultura fue muy importante para México, influyó mucho en todos los terrenos, en todos los campos, diríamos, y dejó una profunda huella en el terreno de la filosofía, en el terreno de la economía, en el terreno del derecho, en el terreno de la medicina, etcétera, etcétera. México, Distrito Federal, iba a convertirse desde muy pronto en el punto de encuentro de gran parte de esa masa exiliada. La Plaza de Santo Domingo, la antigua calle Ejido o edificios como el de la Plaza Río de Janeiro albergaron a muchos de esos compatriotas que llegaban decididos a emprender una nueva vida. Con la ayuda de los escasos fondos del SERE, tras constituirse el Comité Técnico de Ayuda a los Españoles, empezaron a crearse una serie de empresas destinadas a emplear a los exiliados. O el Instituto Luis Vives, una de las pocas instituciones de aquel momento que aún hoy pervive y que mantiene un reconocido prestigio como centro educativo. El Instituto Luis Vives se creó en agosto de 1939 como una necesidad dentro del exilio de continuar con la obra educativa de tantos maestros, profesores españoles que habían salido a raíz de la guerra. Empezó a funcionar con escasos fondos, pero con muchísimo entusiasmo por parte de todos los que estaban aquí, que normalmente siempre hablamos exclusivamente de los intelectuales, pero también hubo muchos obreros que contribuyeron haciendo los pupitres, ayudando de cualquier manera a este instituto para que pudieran hacer. Entre los desaparecidos está también el Colegio Madrid, animado, como el Instituto Juan Ruiz de Alarcón, por la JARE, Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles, creada por don Indalecio Prieto al margen del SERE, gracias sobre todo a los fondos que se trasladaron a México a bordo del yate Vita. El Vita vino a México consignado por el gobierno de la República al SERE, al Comité Técnico. Pero por una serie de maniobras políticas, esto fue asignado después a lo que se llamó la JARE. Esto evidentemente ayudó bastante a que hubiese ayudó a la división de nuestras gentes. O sea que quizás, eso es una suposición, quizás los medios hubiesen estado centralizados, quizás muchas de las discusiones y de las diferencias que hubo hubiesen sido menores. La llegada a México de estos españoles supuso para la sociedad de aquel país una inyección de vitalidad intelectual decisiva. Una buena parte de lo mejor de la intelectualidad española de aquellos años acabó recalando en las aulas de la universidad. La nómina puede ser interminable. Basta indicar que en México permanecen enterrados 7 rectores de universidades españolas. En tierras de México iba a desarrollarse un pensamiento español propio, animado por los más prestigiosos pensadores de la España del momento. Eran Joaquín Xirao, José Gaos, María Zambrano, de las más jóvenes, Gallego Rocafull,
García Vaca, realmente es una generación muy fuerte. En cuanto a su influencia en España, durante por lo menos los años 60 y 70, yo creo que diría que fue ninguna. Eran desconocidos en España. Han empezado a ser conocidos más recientemente, y yo creo que lo serán con el tiempo, pero sí fueron muy desconocidos. Todas las ramas del saber y del quehacer humano supieron de la presencia, muchas veces anónima, de españoles. La historiografía, la medicina. Se estima que allí llegaron más de 500 médicos. La antropología, la filosofía, las artes. Tal vez, debido a la personalidad destacada de nuestros intelectuales, el gobierno mexicano ya había iniciado en los primeros meses de 1937 la puesta en marcha de lo que sería la Casa de España, dirigida y animada por los profesores mexicanos Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas. La Casa de España se convirtió en lo que hoy es el Colegio de México, la institución docente más importante del país. El Colegio de México tenía esa ventaja. No estaba unido a ningún currículum, a ningún programa así en especial. Lo que hacía era tratar de impulsar la vida intelectual, por un lado, de formar gente por otro, y de convertirse, y eso será uno de los primeros papeles del Colegio de México extraordinariamente importante, en un vínculo hispanoamericano. A León Felipe le había sorprendido la guerra en Panamá, de donde regresó inmediatamente a Madrid. Había vivido en un par de ocasiones en México. Su fuerte personalidad y temperamento, su humanidad, que le hacía recorrer las tertulias de los cafetines mexicanos para reunirse con sus compatriotas, le convirtieron muy pronto en el poeta del exilio por excelencia. Respetado y querido por todos, su memoria ha sido siempre un motivo de encuentro. Lástima que yo no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a las glorias de la patria. Qué lástima que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío desde esta aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca, patria chica, tierra provinciana. Debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después ya no he vuelto a echar el ancla y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada al mismo río que pasa rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. Sus restos reposan hoy en el Cementerio Español de México, pero su figura se levanta inmortalizada en los jardines del bosque de Chapultepec, en una obra de bronce realizada por el escultor Julián Martínez, uno de aquellos niños de Morelia. Un hombre que, a pesar que como todos los poetas necesita aislamiento y buscar en su subconsciente, pues también necesitaba alimentar su inspiración al contacto con la gente al que él adoraba. Era un hombre bueno que nos sorprendía con una personalidad que tal vez no estemos muy acostumbrados. Él daba la medida de hasta dónde puede llegar la bondad, el amor, la comprensión, el calor humano de un ser. La personalidad de León Felipe no puede hacer olvidar, sin embargo, que en tierras mexicanas residieron también escritores como Max Sao, Bergamín, Sender y otros, pintores como Renau, músicos como Halfter y poetas de renombre como Altolaguirre,
Giralbert, Cernuda, Joan Carné, Garfias, Rejano, Herrera Petere, Moreno Vila, Domenchina, Emilio Prados y un largo etcétera. Y que en tierras americanas encontraron también refugio Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti o Pedro Salinas. Cuando ya estaba muy enfermo, pues le propusieron venirse aquí. Y entonces pues él dijo que no, que quería que lo enterraran en tierra española, pero no en la España de Franco. Así que lo enterraron en en Puerto Rico, perdón, en un cementerio precioso que está al lado del mar. Como él había escrito un libro que se llama El Contemplado sobre el mar de Puerto Rico, pues parece tener mucho sentido. Desde su retiro en Puerto Rico, Salinas invocaría al mar en su contemplado, como evocando la orilla lejana que hubo de abandonar. De mirarte tanto y tanto del horizonte a la arena, despacio, del caracol al celaje, brillo a brillo, pasmo a pasmo, te he dado nombre. Los ojos te lo encontraron, mirándote. Aquel frustrado nuevo siglo de oro del renacer cultural español encontró en el exilio mexicano un refugio donde seguir desarrollando. Allí recaló también un día Luis Buñuel para dejar una muestra de su mejor cine. Y allí se hizo, como cineasta, Luis Alcoriza, uno de sus más estrechos colaboradores. Yo estaba pensando que donde yo quería ir era a la Plaza Mayor. Y Buñuel, sin decir una palabra, tomamos un taxi y le dijo a la Plaza Mayor. Esa conexión tan grande que había. Entonces nos fuimos allí, bajamos por el Arco de Cuchilleros e hicimos un recorrido galdosiano, diciendo aquí debió vivir doña Lupe, la de los pavos, y por aquí debió vivir Fortunata, y no sé cuánto. Hacer un recorrido, y Torquemada, pues desde aquí se mudó a tal. Hicimos un recorrido por todos lo que se llamaba antiguamente los barrios bajos, no sé si todavía se le siguen llamando, pero de taberna en taberna, y bebimos mucho. Entonces, a la vuelta, cuando yo salía del ascensor, me dijo, oye, en la cocina tienes una botella de whisky y otra de coñac por si la necesitas. Se cerraron las puertas, que por si las necesito. ¿Qué viene esto? Entonces, como era verano, era buen tiempo, otoño más bien, salía a abrir un ventanal de aquellos de la torre y tenías todo el palacio a la derecha, el campo del Moro, y toda la Gran Vía y todo lo que quieras, y me senté allí, había unos conventos y empecé a ver los tejados de Madrid, de todo esto. Yo no soy un hombre de lágrima fácil, pero sí es fácil que llore por dentro. Y me puse la botella de coñac al lado y me la bebí íntegra. Me estuve hasta el amanecer y me bebí íntegra pensando en los camaradas muertos, en los compañeros sacrificados, en el Madrid bombardeado, en el sufrimiento de la gente. Allí permanece también un nutrido grupo de gentes que han dado vida a una nueva generación en el teatro mexicano, como Aurora Molina, Álvaro Custodio, Ofelia Guilmain, Mercedes Pascual o Augusto Benedico. Yo fui un aficionado al teatro como espectador. Estaba muy bien enterado de lo que ocurría en España teatralmente. Toda mi juventud fui muy asiduo al teatro y me interesaba lo que traía Rivas Cheriz. Y un día hablando, él estaba preparando una compañía, había alquilado un teatro nuevo, pequeño, de unas 200 y pico de localidades, que estaba dentro de un hotel, y se iba a inaugurar con una obra de Priestley, del inglés, Priestley, que se llamaba Esquina Peligrosa. Y un día hablando con él, que eran como a las 4:30, a las 5 de la tarde, le digo, ¿y usted qué está haciendo ahora? Él me dijo, bueno, pues yo tengo esta compañía que voy a hacer, pero me falta, estoy buscando, no sé, un primer actor, porque necesito un primer actor.
Y yo así, como broma, así sin nada, le dije, bueno, pues no busque usted más porque ya me tiene usted a mí. Dice, pero usted hace teatro, no ha hecho otra cosa en mi vida. Los sucesivos presidentes mexicanos desde Lázaro Cárdenas mantuvieron siempre viva la llama de la solidaridad con la República. La antigua embajada siguió en pie, aunque hoy sufre el deterioro del tiempo. Y cuando fue preciso, el 26 de agosto de 1945, cedió los salones de la Casa de Cabildos, frente al Zócalo, para que sesionaran las Cortes de la República y se eligiera un nuevo gobierno. El gobierno mexicano organizó una caravana oficial de policías y autoridades mexicanas para acompañar a don Diego Martínez Barrios, trasladándose al Salón de Cabildos del Ayuntamiento de México, que es el salón más antiguo históricamente de todo el continente americano. Y con la emoción de que fuera en ese salón de cabildos donde se reconstruyó la legitimidad republicana, llega don Diego Martínez Barrios, ustedes lo habrán visto, que está en el Zócalo, y desde ese balcón de la esquina del Zócalo, del edificio del viejo ayuntamiento, se sacó la bandera republicana, se le rindieron honores, don Diego llegó escoltado por la policía mexicana, y desde ese momento don Diego anunció que iba a constituir un gobierno republicano en el exilio y que lo iba a constituir con las mismas normas que si estuviéramos en Madrid. De aquellas instituciones, el único vestigio que queda es el Centro Republicano Español en pleno corazón de la calle López, ejemplo destacado en el centro de la capital azteca de la presencia hispana de otros tiempos. El Centro Republicano Español, durante la dictadura que prevaleció en España 40 años, tuvo una proyección y una influencia muy importante. Aquí vinieron gentes y políticos de todas partes, de Europa, de América, inclusive presidentes mexicanos nos acompañaron en todos los actos, en algunos actos que hicimos en el Centro Republicano Español. Quiere decir que el Centro Republicano Español tuvo una proyección muy importante. El Ateneo Español, lugar de encuentro por encima de cualquier ideología, es en la actualidad la institución con más vida propia centrada básicamente en la actividad cultural. El Ateneo ha jugado desde el principio un papel de ser la casa de todo el mundo que quisiese venir sin que representase ningún grupo político determinado. Tuvimos críticas de los extremos, de un extremo y del otro extremo, pero después creo que también el Ateneo fue una casa que fue la casa de todos, y por aquí pues han venido todos los intelectuales mexicanos importantes de estos 50 años, han desfilado por el Ateneo. Han desfilado también por el Ateneo todos los intelectuales hispanoamericanos o latinoamericanos, como es moda decir ahora, que también emigraron, o sea que desde un Rómulo Betancourt, un Arbenz, incluso un Fidel Castro, han pasado por esta casa. El regreso a España es ya imposible. El exilio político ha dejado paso a un también forzado exilio económico. Pero la obra de todos aquellos transterrados, como los definió José Gaos, ha enraizado en la sociedad mexicana. Como recuerdo imborrable del agradecimiento a Lázaro Cárdenas, el Centro Republicano erigió en el Parque España de la capital una monumental mano tendida, obra de los arquitectos Azorín, que como los Candela, Auñón o Belldiure han poblado la geografía del país con sus obras. Constituyó sin duda una aportación muy valiosa, muy rica,
muy diversa desde todos puntos de vista. Vino gente con una firme formación política que sin duda contribuyó aquí a través de su propia actividad política, a través de sus actividades en la Universidad Nacional y en las universidades, en la creación de instituciones como lo que ahora es el Colegio de México y que inicialmente fue la Casa de España, la Casa de España en México. Gente que se vinculó a las luchas, a los anhelos, a las esperanzas de México, y muchos que llegaron y se establecieron en distintas partes del país, que trabajaron por México y como mexicanos desde el momento en que llegaron, que sintieron como mexicanos, que formaron familias aquí. En fin, creo que la aportación del exilio que llega en 39 es una aportación que tiene ahora expresiones y que se reflejó en muy diversos campos de la actividad económica, social, política del país. De entre los que quedan, prácticamente nadie piensa en volver. Han echado nuevas raíces. En ocasiones, la nostalgia se mezcla ya con cierta amargura. Bueno, yo soy mexicana y soy española. O sea que yo tengo dos nacionalidades. Es un privilegio que nos dio el éxodo. Yo tenía unos deseos enormes de volver a España, de liquidar todas las cosas que tenía aquí y regresar a España y actuar en política, porque había encontrado un eco fraternal en muchas gentes, lo mismo en Redondela que en Cangas de Morrazo, donde yo estuve ejerciendo como maestro en la Escuela del Pocito de Marineros. Y llegué a México con esa ilusión, y cuando hablé con mis hijas y les dije vamos a liquidar todo y nos vamos a España, la mayor de ellas, que ya estaba terminando la carrera y a punto de casarse, me dijo, bueno papá, tú quieres hacernos a nosotras lo que tus enemigos políticos te hicieron aquí. Nosotros hemos nacido en México, nuestra patria es México, y tú quieres sacarnos ahora de aquí. Y eso puso punto final a mis aspiraciones de irme a vivir a España. El exilio es nuevamente una víctima de la transición. Con una complicación, con el hecho de que a mi juicio en Europa se está produciendo un fenómeno bastante triste, y es la deshistorización completa de la cultura, ¿verdad? Son países que están viviendo en el presente y para el futuro, y no viven para el pasado está en un punto ciego y no quiere ser visto. Y en ese pasado está la República, en ese pasado está el exilio, en ese pasado están los héroes de la resistencia antifranquista y del antifranquismo, y eso no se quiere recordar. Y por lo tanto esa deshistorización ha matado también al exilio. El exilio no deja de regresar a España por la nostalgia o por las raíces, sino porque no tiene nada que hacer en España. En España un exiliado es un ser que está fuera de la historia, 2 veces derrotado. La sociedad mexicana sigue siendo hoy una sociedad en ebullición en la que se ha producido un nuevo mestizaje. Se han mezclado culturas y se han superado viejos recelos hacia lo español y los españoles. Hijos y nietos de aquellos transterrados ocupan en la actualidad puestos de responsabilidad. Recuerdo muy bien a mi abuelo materno, a mi abuelo paterno no lo conocía, Serra Unter no lo conocía, él fue el rector de la Universidad de Barcelona, el rector de la Universidad de Valencia, que fue mi abuelo materno, José Pucha, él lo recuerdo muy bien, era un gran hombre, un médico muy destacado, y que siempre nos enseñó que, en primer lugar, hay que querer mucho a la tierra, y en segundo lugar hay que ser muy agradecido de quien lo recibe a uno. Sin embargo, mi abuelo, en algún momento de su vida, a pesar de haber sido un hombre que se adaptó muy bien a México y al ambiente del exilio, y que indujo a mi familia y a mí personalmente a adaptarme muy bien,
en algún momento de su vida hacia el final, me dijo que ser desterrado era como cambiar un árbol de lugar, que el árbol podía sobrevivir el cambio, pero que ya nunca recuperaba lo que tuvo. Por unos momentos les pediré que nos traslademos a otros países del continente americano que me son especialmente queridos. Me refiero a Argentina y Chile. En el mes de octubre de 1939 arribaba al puerto de Buenos Aires el vapor Masilia. En él viajaron cientos de españoles exiliados procedentes de Francia. Otros muchos llegarían después por otros caminos. La población porteña acogió con un entusiasmo masivo a ese contingente humano. Las casas regionales, ya existentes desde bastante tiempo atrás, debido a la masiva emigración económica que se había producido desde principios de siglo, abrieron de inmediato sus puertas al exilio. Durante la travesía se había llegado a un pacto para dejar a un lado rencillas políticas. Se cruzó el Atlántico bajo el denominador común del exilio. Esta actitud explica la vitalidad de las tertulias, que dentro de la más absoluta pluralidad fueron poblando los cafetines de la Avenida de Mayo o de la calle Corrientes. Pero no impidió que en ocasiones las sillas volaran de una tertulia a otra, de un café a otro, con la calle por medio, como por ejemplo la tertulia de Liberia y del Español. Tertulias que, como la de la Flor de Mayo, aún hoy siguen siendo lugar de encuentro regular. El tema de conversación en las tertulias fundamentalmente era el tema de España. El tema de España ha estado presente en todo momento y de la lucha antifranquista. Había mucha gente que desde luego, aun suponiendo valores en cuanto a sus conocimientos, no se integró, y otros que estábamos más integrados en la lucha directa por la libertad de España. Pero el tema, en el fondo de la cuestión, en los aniversarios y en la práctica diaria, era permanentemente el tema de España. Aunque la huella del exilio en Argentina, y especialmente en Buenos Aires, sea menos extensa que en México, hasta allí llegaron también destacadas personalidades de la vida política e intelectual española. El doctor Jiménez de Azúa, los escritores Corpus Vargas, Rosa Chacel o Francisco Ayala, entre otros. Allí desarrolló una parte fundamental de su obra Castelao, padre del galleguismo. Es, por ejemplo, el caso de don Claudio Sánchez Albornoz, que continuó desarrollando su actividad intelectual. Destinado a Lisboa como embajador de la República a fin de preservarle en un lugar digno, aunque apartado, optó por el exilio bonaerense. El respetado medievalista solo habría de regresar a España décadas después, nonagenario y enfermo. Fue acogido entonces por el gobierno de la Unión de Centro Democrático como el último símbolo de un exilio que se quería ya dar por terminado. Se olvidaba, tal vez, a esos miles de compatriotas que siguen viviendo lejos de su patria y que por unas u otras razones no pueden regresar. A diferencia de México o de Chile o de la República Dominicana, la Argentina en ningún momento hizo ningún esfuerzo desde el punto de vista oficial para atraer exiliados. Al contrario, el año 40 estaba la Argentina gobernada por un gobierno conservador que trató de impedir en lo que pudo la entrada de españoles. Lo que pasa es que los españoles que fueron allí todos tenían una relación familiar
no todos, pero sí una buena parte, tenían una relación familiar que los llamó y pudieron entrar. O si no, hubo particulares que se esforzaron por traer a españoles y salieron garantes de esto. El gobierno no hizo ningún esfuerzo.